buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí en una nueva edición de su programa Nuevas Voces. Los saluda el doctor Jorge Acosta. Y bueno, yo sé que ustedes habitualmente están expectantes de un día jueves de historia, pero nuestro titular de los jueves de historia, Alejandro San Francisco, se encuentra fuera del país, así que hemos aprovechado para hacer un nuevo panel de conversación sobre actualidad política, así que se repite el plato hoy día. Ayer, como estuvimos sin un programa completo, solamente 12 secciones, dijimos que venga nuevamente obviamente. Don Juan Leonardo Lagos de la Fundación para el Progreso. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Jorge? Un gran saludo a Ignacio y al gran Agustín Iglesias. Ya lo decía, está con nosotros también el concejal de la comuna de Independencia, precandidato a alcalde, entiendo yo. A ver si nos puede contar algo el concejal Agustín Iglesias. Muchas gracias por estar con nosotros. Me enteré por la prensa, salí ayer en la tercera. Yo aún no he por dicho, eso lo digo. Yo aún no he dicho nada, así que... Ya, muy bien. No, pero la gente lo pide. No sé, vamos con calma. Algunos lo piden, pero vamos con calma. Queda tiempo todavía y en marzo... Votamos unos días en febrero para pensar y en marzo tomamos una decisión ya más definida. Muy bien, y también está con nosotros el ex candidato a consejero constitucional y que también salió en la misma nota, un gran amigo, Ignacio Dulger. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un saludo a todos, qué bueno tener otro precandidato, Independencia, en el caso mío Peñalolén. Efectivamente estamos haciendo un trabajo ahí en la comuna, nos estamos moviendo, estamos recorriendo la comuna y justamente preocupados por todo lo que está pasando en el país, po. Así es, le mandamos un gran saludo a todos nuestros queridos auditores de Independencia, de Peñalolén, y también de Cerrillo, porque Juan Lagos otro precandidato. ¿Tiene novedades? Son dos precandidatos. ¿No? Ya, bueno. Oye, Ignacio, ¿el tuyo es oficial? Oficial, o sea, se hizo en el fondo la promulgación del fondo en el Mercurio, que lo hizo Arturo Esquella, lo hizo el presidente. Sí, lo vi. Pero todavía falta, tú sabes que estas cosas en el fondo se terminan considerando hasta la misma inscripción que es 29 de julio. 59 segundos. Por supuesto, sabremos. Hay mucho paño que contar, pero las ganas, el interés, el entusiasmo está. Quería proponerles que partiéramos conversando sobre algo que ya nos decía Jessica Castañeda en las noticias, ¿cierto?, de la 1 de la tarde, el informe de Contraloría a propósito de las pensiones de gracia o de desgracia, como le dicen algunos, que dio el gobierno a los delincuentes involucrados en los delitos relativos al 18 de octubre de 2019. Se verificó que 58 de 419 personas beneficiadas con una pensión tienen antecedentes penales por condenas con resultado de multa, prisión, reclusión, presidio, incluidos delitos violentos. Especialmente llamó la atención algunos que tenían más de 10 condenas por diversos tipos penales, entre los cuales, escuche bien, estaba la estafa, el tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros. Estos son algunos detalles de los muchachines que el gobierno premió con pensiones de alrededor de 500, 600 mil pesos mensuales de por vida. También solo se entregaron antecedentes aportados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero no se corroboraron los antecedentes penales, y 19 carpetas del INDH venían incompletas e incluso con antecedentes contradictorios. Hay 58 beneficiarios con antecedentes penales graves. Es un informe que también nos hacía llegar Ricardo Hernández, director del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Pública. ¿Cómo lo ves, Agustín Iglesias? Bueno, ya estamos un poco, no sé si acostumbrados o mal acostumbrados, ¿cierto?, a estos escándalos del gobierno que ahora llegan ya a niveles bastante brutales y burdos. Estas pensiones de gracia o desgracia, como tú muy bien dices, Jorge. Bueno, ver qué pasa. También está la tensión con el Partido Comunista, ¿cierto? Que quiere que el gobierno no revierta estas pensiones de gracia, que yo creo que para la ciudadanía, ya que me toca estar harto ahí con personas, es una bofetada muy fuerte, la verdad. Cuando el delito hoy día campea y el gobierno no es capaz de enfrentarlo con fuerza, tiene titubeos de vez en cuando, algunos le achuntan a lo que hay que
hacer y decir, otros no mucho, y aparecen estas cosas, la desconfianza aumenta en este gobierno profundamente, pero no solamente en el gobierno, sino que en la política completa. Por lo tanto, yo espero que la pulseada la gane los sectores, no sé si decir más moderados, o los sectores racionales, o no sé, de este gobierno. ¿No? ¿Quedan aún? O más, por eso digo más moderados, más racionales, y le ganen la pulseada al Partido Comunista, que no quiere revocar estas pensiones. Creo que con estos antecedentes nuevos, de pornografía, etcétera, cambia un poco el panorama, quizás, no sé si cambiará, pero creo que, para sintetizar, una bofetada muy fuerte es todo lo que se sabe para las personas que llevan día a día y empujan Chile esta pensión a estas personas. Bueno, según la normativa vigente, ¿cuáles son las razones, las causas generales por las cuales se puede entregar una pensión de gracia? Si se ha prestado servicios distinguidos o realizados por un acto especialmente meritorio. Si las personas han sido afectadas por un accidente, una catástrofe en circunstancias extraordinarias. Si las personas se encuentran incapacitadas o con graves e insalvables dificultades para ejercer labores remuneradas que permitan, ¿cierto?, que le impidan, ¿cierto?, poder realizar, ¿cierto?, su subsistencia y la de su grupo familiar. Pero detengámonos en algunos casos de estos muchachines. Por ejemplo, Andrés Fuica, condenado por robar en un supermercado saqueado en Viña del Mar. Gabriel Allende Torres, por lanzar una molotov a carabineros en Curacaví. Jonathan Parra, quien recibió 2 años de presidio por quemar una caseta de carabineros en la Plaza de Armas de Talca. Eliseo Carrera Espinosa, condenado por apedrear un carro de carabinero en Iquique. Adán Castro Cifuentes, condenado por 2 delitos de maltrato de obra a carabineros tras golpear a un cabo y un sargento en un control en Villarrica, y a uno que le pateó la cabeza cuando estaba en el suelo. O sea, de eso estamos hablando. ¿Dónde está el distinguido servicio a la patria? Servicio a la patria? ¿Cuáles son los actos especialmente meritorios? Aquí hay un solo actor que cree que estos actos son meritorios, que es el Partido Comunista, que incluso está dispuesto a llegar al Tribunal Constitucional y a las Cortes Internacionales para que el gobierno, su gobierno, no revierta pensiones de gracia para estos delincuentes. ¿Cómo lo ves, Ignacio Dulger? Me parece preocupante. Aquí hay un problema de tensiones y un problema de incentivos, porque tú no puedes preocuparte de una de las principales preocupaciones que tienen los chilenos, que es el tema de seguridad, si es que al mismo tiempo estás financiando, porque eso hay que decirlo, estás financiando delincuentes. Estas no son personas que no pueden trabajar, estas no son personas que están con una situación de discapacidad, estas no son personas, como decías tú, que prestaron un buen servicio a la patria, no son personas que tienen un problema para acceder a una remuneración. De hecho, al revés, por los delitos que están condenados, al parecer tienen un buen estado físico, al punto que pueden escapar de carabineros, pueden en el fondo entrar a recintos públicos, pueden entrar a recintos privados y pueden hacer, como se ha dicho, como se ha informado, bastante daño. Esta situación, como estaba diciendo, genera un dolor muy fuerte en la gente, porque dicen, oye, a mí me robaron, a mí me asaltaron, a mí me apedrearon, a mí me buscaron en la calle, yo no tengo acceso a seguridad y tengo un gobierno que está financiando a personas que están condenadas por delitos. Y eso al final termina provocando una distancia con la política. Y ahí es cuando la gente dice, ¿sabéis que la política no sirve para nada? Ahí en el fondo es cuando la gente dice, ¿sabéis que estos gallos están haciendo cualquier cosa? Y todavía más preocupante que el gobierno no se dé cuenta de, por así decirlo, este peso muerto que está generando este dolor. O sea, si los pusiéramos un poquito más de mala fe, por así decirlo, si quisiéramos ser un poco más incendiarios, podríamos directamente decir, o alguien podría decir, oye, el gobierno está financiando personas que están condenadas por delitos asociados a la pedofilia. Podríamos llegar incluso a eso. Y la gente tendría razón al decir algo como eso. Bueno, la verdad es que las respuestas que se dan desde el gobierno también frente a la situación política deja harto que desear. Si uno ve los antecedentes, como ya dijimos, hay gente que está condenada por pornografía infantil. O sea, de ese tipo de calaña de personas estamos hablando. ¿Ha dicho algo la ministra de la Mujer, Jorge? Hasta ahora, según lo que aparece en la prensa, no se ha referido a eso, porque también había violencia intrafamiliar, abuso sexual, pero además, la respuesta que da, por ejemplo, el gobierno frente al jaque que le está haciendo uno de los partidos mayoritarios del gobierno, como el Partido Comunista, que está diciendo que no solamente le parece bien que no lo reviertan, sino que si el gobierno se atreve a revertirlo, lo va a llevar al Tribunal Constitucional y lo va a llevar a Cortes Internacionales. Y la ministra del Interior, Carolina Toá, simplemente dice que frente a este revocamiento y las declaraciones del PC, es tan complicado. Por cierto que le complica.
pero ¿qué está haciendo para conducir el gobierno? Ella es la jefa política del gobierno y hay una crisis que se está transformando en una crisis de verdaderas proporciones. Pero ¿cómo le explica a la gente que el gobierno siga defendiendo una situación como esta? Exactamente. Mira, yo creo que hay tres cosas en relación con las pensiones de gracia. En primer lugar, yo creo que es hora ya de responsabilizar no al chancho, sino que al que da el afrecho. Es decir, es hora de responsabilizar a quienes firmaron esos decretos, es hora de responsabilizar a las personas del INDH que entregaron esos informes truchos. Es decir, aquí se pone en riesgo, se compromete la credibilidad de una institución que ya tiene una razón de ser bastante dudosa como el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, y yo creo que es hora de buscar responsables. No hay que caer en lo que cae el diputado del Partido Socialista, Tomás de Rementería, que carga contra las personas inescrupulosas que piden esas pensiones. No, aquí el problema, además de esas personas, están en los que conceden eso, en los que dan las herramientas para que se dé eso, y eso es hora ya de empezar a buscar a estos responsables. En segundo lugar, yo creo que el Partido Comunista, Lorena Fríes, se basan en una información absolutamente falsa cuando dicen que hay que mantener esto porque fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos del Estado, y da lo mismo. Si ellos cuentan con antecedentes penales o no. Eso es falso porque eso es otra herramienta, no es la herramienta de las pensiones de gracia. Si hay una persona que tiene antecedentes penales y cree que el Estado violó sus derechos humanos, lo que tiene que hacer es un juicio penal y un juicio civil contra el Estado, y ahí pedir una indemnización de perjuicio. Pero utilizar la institución de las pensiones de gracia como indemnización de perjuicio, ahí se demuestra que el Partido Comunista con sus mentiras está intentando engañar nuevamente a la población. Y por último, mira, siempre hay medidas discrecionales, medidas prudenciales, porque hace falta eso, ¿ya? Pero algo que no hemos dado cuenta en los pocos años que lleva el presidente Boric es el abuso en las medidas prudenciales. ¿Por qué? Porque es una persona carente y todo su equipo son personas carentes de prudencia. Hemos visto que existe la institución de los tratos directos. ¿Qué hace el gobierno? Abusa de los tratos directos. Una medida prudencial en la cual abusa. Los indultos. También una medida prudencial que el derecho de gracia hace que el jefe del Estado intente tomar medidas. ¿Qué hace? Abusa con los indultos. Lo mismo pasa con las pensiones de gracia. Abusa del artículo 6º de la ley de las pensiones de gracia, donde establece que si el presidente considerara otra causal, lo puede justificar en un decreto. Entonces, todos esos espacios que se dejan a la prudencia, yo creo que son incompatibles con una persona tan imprudente como el presidente Boric. Y cuando su ministro de Justicia habla muchas veces de que hay un problema en la ley, en realidad el problema no está en la ley, porque estas medidas discrecionales creo yo que tienen que estar para tener alguna flexibilidad. Pero el gran problema está en el ejecutor de esto, que es una persona carente de prudencia como es el presidente Boric, y es hora de responsabilizarlo a él y a los miembros de su gabinete. Y además también toda la estructura que se armó para, digámoslo abiertamente, defraudar esta herramienta administrativa que tenía el jefe de Estado, porque piensen ustedes que al menos 19 de los expedientes del Instituto Nacional de Derechos Humanos que entregó al Departamento de Acción Social para la evaluación no tenían antecedentes médicos, o incluso los respaldos, que eran los certificados médicos, eran ilegibles, no tenían diagnóstico o tenían antecedentes contradictorios con respecto al daño, o incluso es más, los certificados eran anteriores al 18 de octubre de 2019. ¿Quiénes hicieron? Esa es la pregunta. ¿Quiénes hicieron esos certificados? Esa es la gran pregunta. Eso se tienen que ir. ¿Quiénes lo hicieron? Y hay que perseguirlos penalmente. Exacto, sino que quienes lo aceptaron, o siquiera si revisaron los documentos. ¿Cómo lo ves, Agustín Iglesias? No, es brutal. O sea, todo lo que ha salido en este primer parte del programa partimos suavecito. Sí, bueno, así es la contingencia. Así nos tiene acostumbrado este gobierno. Así ha sido el gobierno. Este gobierno nos tiene para todos los días algo nuevo y cada vez más crítico. Cosas que quizás bueno sería destacar, algunas cosas que van a dar más luces, que la Contraloría le solicitó a la Secretaría de Interior que incorpore de manera obligatoria la revisión de antecedentes penales de los postulantes en la pensión de gracia en un plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción del informe que le entregó ahora.
Yo creo que el gobierno tiene que aclarar esto de pe a pa, ¿cierto? De A a la Z, que quede bien claro quiénes son los responsables, qué pasó, quiénes son los que empujaron algo como esto. Y yo no sé si es que, porque he estado todo el día sobre la pelota en la mañana, si es que el Partido Comunista ha dicho algo respecto a esto y se ha retractado de la posición que tenía hasta ayer, porque estos antecedentes que se conocen son nuevos, son de hoy día en la mañana, y yo no sé si sea sostenible su posición que tenía hasta hoy día a las 8 de la mañana. Ahora, si es algo que ha caracterizado al Partido Comunista, es que más allá de los antecedentes, de la realidad y de los hechos, como decían los jerarcas, si se opone la ideología a los hechos, mal por los hechos, digamos, o sea, les da lo mismo, van a seguir adelante con la ideología. Tal cual, y el punto es que ya era insostenible la postura del Partido Comunista antes del informe de la Contraloría. Una cita muy cercana, de hecho, es lo que dijo Camila Vallejo con respecto a las zanjas. Las zanjas, en el fondo, al principio, que eran prácticamente una cuestión fascista, y hoy día hay zanjas y hay zanjas, está diciendo. Entonces, al final del día, claro, el Partido Comunista nos tiene acostumbrados a hacer unos cambios de dicción, unos cambios de cultura, y les da lo mismo, no se arrugan. Camila Vallejo no se arruga para decir A el día 1 de enero y para decir B el día 2 de enero. Y así nos tiene acostumbrados constantemente. Claro, y en el caso de las pensiones de gracia, está edificado, vuelvo a insistir, en una mentira. Es decir, ellos lo que creen es que por la vía de las pensiones de gracia se indemnizan a víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Para eso no están las pensiones de gracia. Y mentira sobre mentira, porque también estamos avalando la teoría de que estas personas efectivamente fueron violadas por sus derechos humanos de forma masiva y sistemática. O sea, mentira sobre mentira, y hay que decirlo con su letra. O sea, volvamos a rescatar el hecho de que durante ese periodo de octubre, año 2019, se vivió un clima de violencia, hubo un estallido, hubo personas en el fondo que salieron a saquear, hubo otras personas que salieron a manifestarse, y gobierno hoy día, por una vía completamente abusiva, como dice Juan, está intentando, por así decirlo, generar una piedra que avale su relato. Bueno, sin duda vamos a seguir teniendo novedades sobre lo que está sucediendo. A mí también me llama especialmente la atención esta respuesta que da el gobierno a través de su jefa política, la ministra del Interior, tratando de bajarle un poquito el perfil, diciendo, mira, los parlamentarios tienen derecho, pueden hacer esto si quieren. Pero ya salió el presidente del Partido Comunista, ¿cierto? Y además salió su secretaria general, la ex embajadora de este gobierno, Bárbara Figueroa, a decir que como partido tenían una mirada crítica de cómo el gobierno ha enfrentado algunos debates a propósito de las pensiones de gracia. Vamos a tener un choque de trenes, una vez más el gobierno va a bajar el moño frente a la posición del Partido Comunista. Estará por verse. Spoiler, bajar el moño. Yo creo que todos apostamos a lo mismo. Estamos conversando con Juan Leonardo Lagos, Ignacio Dúlger, Agustín Iglesias. Vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos en Nuevas Voces. Quédese ahí. Regreso en Nuevas Voces conversando con Agustín Iglesias, Ignacio Dúlger y Juan Leonardo Lagos. Pero antes de seguir con un acalorado debate, porque ya les digo que en los comerciales estuvimos viendo el tema que viene ahora y va a estar muy entretenido, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. Y AFP Capital dice que quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo donde estés. AFP Capital. ¿Sabías que 1 de cada 13 personas que fallecen en nuestro país estaban en alguna lista de espera? Por eso exijámosles a las autoridades que resuelvan de una vez y por toda la grave crisis de salud en Chile, tanto del sistema estatal como la del financiamiento privado, ya que de no hacerlo bien y rápido, colapsará el sistema completo, poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los chilenos. Por eso firma hoy en www.saludparachile.cl. El tema de ayer, que obviamente se ha llevado la polémica también hasta el día de hoy, ha sido la votación que se dio en la Cámara de Diputados, porque celebraba la ministra Jara del Trabajo, la ministra comunista Janet Jara, junto con el ministro socialista Marcel, ¿cierto?, de Hacienda, luego de que 84 personas, miembros de la Cámara, le dieran su voto a favor a la idea de legislar, como se conoce, digamos, coloquialmente, pero que es la votación en general. Pero luego
se demostró que esta es una victoria pírrica, como dicen algunos, porque todos los proyectos más importantes, más emblemáticos, los artículos más importantes se cayeron, como por ejemplo la distribución del 6% adicional. El gobierno proponía un 3-3, solamente quitarle la mitad, ¿cierto?, a los trabajadores, el 3% y no el 6%, y finalmente este fue rechazado. También otras iniciativas, como por ejemplo las que tenían que ver con el cambio, ¿cierto?, de la administración de las asociaciones de fondos previsionales, pero lo interesante, lo relevante es cómo se va a enfrentar esta discusión en el Senado. Ya hay algunos que el Ejecutivo va a que dicen, ¿cierto?, que el Ejecutivo va a tratar de poder llegar a algún acuerdo con la oposición, y que es el mejor momento para hacerlo, porque si no, este es un tema que quedaría pendiente para un gobierno eventualmente de derecha. Hay otros que dicen que hay que escuchar a la gente, que el 60-70% quiere que la cotización nacional quede en sus cuentas, y por lo tanto hay que defender el trabajo y la propiedad del trabajo de los trabajadores. Vamos a abrir la mesa a la discusión. Escuchemos primero cómo lo ve nuestro querido concejal de la Comuna Independencia, Agustín Iglesias. Hicieron trampa, porque saben que aquí estoy en minoría, pero y me tiraron al tiro. Victimizando. Usando la estrategia de... Está ahí en el Consejo de Independencia, tranquilo. Bueno, estoy traumado. Queremos escucharte, Ignacio. ¿Qué es lo que tú piensas? Agustín o Ignacio, sí, pero... Agustín Iglesias, perdón. No, pero hay muchos que dicen Ignacio y yo sé por qué, yo creo que es por Iglesia. Igual soy Agustín Ignacio, así que no hay problema. Agustín Ignacio Iglesias. A ver... Voy a partir diciendo que probablemente tenga muchos más acuerdos de los desacuerdos que vamos a tener en la discusión. Estoy poniendo el parchelería antes que los auditores escuchen, porque vamos a pelear, porque ya peleamos los comerciales. Yo lo único que creo que hay un error en el sector político en el que yo estoy, que yo soy de derecha, es que creo que el 6-0 no va a salir. No hay votos para que salga el 6-0 en este gobierno. Y ante eso vamos a tener que enfrentar la discusión del Senado con astucia, con inteligencia, con estrategias, defendiendo todo lo que podamos, todas las cosas que nos interesan. La capitalización individual es efectivamente la mejor forma de mejorar las pensiones de los futuros pensionados. Estamos de acuerdo en eso. Que el Estado maneje recursos de las personas es un desastre, y lo ha demostrado en todos los espacios donde administra recursos. El gas, bueno, para dar ejemplos, y tenemos para terminar el programa en eso. Pero sin embargo, yo creo que por una cuestión política, la única ventaja que tiene este gobierno es que sabe que la única oportunidad que tiene la derecha de cerrar el 6-0 es en este gobierno. Con Boric en el piso, con la cuestión de la cotización individual como algo popular, la gente quiere defender sus ahorros, y sabe que la única posibilidad que tiene la derecha es ahora nunca se gana el 6-0. Por eso que no van a prestar sus votos jamás para un 6-0. Por lo tanto, tenemos que llegar a marzo con alguna claridad de algo que sea posible llevar adelante, porque creo que lo más importante, como representante también, como concejal en mi Comuna de Independencia, es que las pensiones sean mejores. O sea, ese es el punto cero. Las pensiones tienen que mejorar. Las personas que hoy día están jubiladas tienen pensiones muy bajas, porque no se ha actualizado el sistema, el 10%, estamos en 10% todavía, bueno, podemos hablar de eso. Pero esa es mi preocupación, que las pensiones mejoren, y eso tiene que hacerse efectivo. No podemos seguir esperando un año más con reforma de pensión sin resolverlo. ¿Cómo lo ves, Ignacio Dulger? El 8 de enero de este año, en el Centro Cultural Chincowe, la alcaldesa de Peñalolén junto al presidente de nuestro país hicieron un evento para presentar esta reforma de pensiones, y decían en el fondo cómo esto iba a mejorar las pensiones para las mujeres, y movieron buses de acercamiento, fueron mujeres de distintas comunas, hicieron todo un show para hablar de cómo se iban a mejorar las pensiones para la mujer con estos proyectos que estaban presentando el gobierno. Y a mí me preocupa, porque en el fondo, como hay que tener muy claro, tenemos que parar un poco con las mentiras. Tenemos que parar con las mentiras, sobre todo en materia de pensiones, que es un diálogo que está lleno de mentiras. Y la primera mentira que hay que entender, en que esto es, en primer lugar, o mejor dicho, la primera verdad que hay que decir, que esto es una subida de impuestos encubierta. O sea, estamos subiendo los impuestos a la gente. La gente va a tener una menor remuneración, y esto hay que decirlo, la gente trabajadora, sea de cualquier tipo de remuneración, va a tener una menor remuneración si es que sale cualquier tipo de proyecto que mejore las pensiones por esta vía. El camino para mejorar las pensiones es, en el primer lado, mejorar la remuneración, y en segundo lugar, mejorar la economía.
Tercero, se podría decir, si es que en el fondo queremos que el Estado se meta y mejore en el fondo la PGU, es a través de la vía de impuestos generales. Pero evidentemente el gobierno no quiere, porque eso los obligaría a tener una mayor eficiencia estatal. Y si algo tenemos claro es que este gobierno estaba acostumbrado a vender completo y no estaba acostumbrado a manejar toda la maquinaria estatal. Entonces, al final del día, todas las cosas que incomodan al gobierno están presentes en este debate en particular. Entonces, por lo mismo, ellos prefieren trasladarlo, como dice aquí Agustín, trasladarlo a la discusión del 6, del 3, que Piñera lo propuso, que alguien más lo dijo, que la derecha también está un poco de acuerdo. Pirquinean. Si algo ha sabido hacer el gobierno es pirquinear votos. Este gobierno algo hace que ofrece lo que sea para poder sacar estos proyectos, porque al final del día se les termina retrasando todo. Entonces, es muy importante entender que detrás de esta subida, o mejor dicho, de esta búsqueda, que todos queremos mejorar las pensiones, al final estamos arruinando otras cosas para al final del día tampoco mejorar tanto las pensiones. Juan Leonardo Lagos. Mira, yo creo que según el resultado que se dio en la Cámara ayer, es ahí donde uno se pregunta cuál era la lógica de los parlamentarios que aprobaron la idea de legislar, pero rechazaron mucho del corazón de la reforma. Entonces ahí también se nota un grave problema en esos parlamentarios que se prestaron para aprobar la idea de legislar, pero votar en contra del 3 y 3, del 6% adicional, de la AFP estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la idea de que ahora el 6-0 nunca va, no tiene posibilidades de que salga, creo yo que bueno, es una futurología que en realidad yo tampoco creo que si no están los votos tampoco el 3 y 3 va a salir. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que también empezarnos a preguntar cuáles son los principios que están detrás de esto, porque muchas veces ante las cosas inevitables hemos caído en graves errores tácticos, como el mismo del presidente Piñera, que dándose cuenta que él quería que saliera su reforma sí o sí, lo que hace es enamorarse de las ideas de la izquierda, y con mucha razón la ministra Janet Jara lo que hace es decir, oigan, pero si esta era la reforma que proponía Sebastián Piñera. Sebastián Piñera hablaba de la mentira de que esto era con cargo al empleador y no con cargo al trabajador. Entonces también tenemos que tener cuidado con pensar que las cosas son inevitables y con eso terminar enamorándonos de ciertas reformas que han sido bastante nefastas, y darnos cuenta también que muchas veces con eso de esto es inevitable, se han hecho reformas bastante malas que le han hecho mal al país, y yo creo que, como muy bien dice el economista Joseph Ramos, como dice también el economista David Bravo, este es un Transantiago previsional. Este es un grave problema, que no piensa en las pensiones futuras, que piensa de manera muy, muy escasa en las pensiones presentes, y que lo que más piensa el gobierno es de qué forma quitamos más plata a las personas. Y es hora también de hablar de los mal gastos que hace el gobierno, o de ciertos gastos que quizás no deberíamos darnos el lujo de tener para entregarlo a la PGU también. Bueno, deberíamos entrar a esa discusión como se está entrando en Argentina, por ejemplo. Cuando en Argentina dice, mira, ¿sabes qué? Le vamos a quitar la plata al cine para darle de comer a la gente. Deberíamos preguntarnos también eso. Exacto. Bueno, esa es una gran pregunta, porque hemos conversado todos estos días de la cantidad de recursos que se han tirado a la basura, como por ejemplo lo hablábamos ayer y anteayer, las vacunas. 2,4 millones de vacunas tiradas a la basura, 36.000 millones de pesos. La plata que se han robado a propósito de las fundaciones, también 30.000 millones de pesos. Lo que ha pasado en las municipalidades, en Maipú se dice que son 30.000 millones de pesos. Y así suma y sigue una cantidad de plata, una cantidad de recursos. Entonces lo que uno se pregunta es que pareciera ser que plata hay. Lo que pasa es que está mal utilizada. ¿Por qué siempre el recurso tiene que ser subirle los impuestos a las personas? Porque lo que yo no logro entender es que se diga que no hay espacio para acuerdo. A mí me parece que hay espacio para acuerdo. Si estamos de acuerdo en que al menos un 3% va a ir a las personas, eso lo firmo mañana. Subamos al 13 mañana y que vaya a las personas. Donde no hay acuerdo es con el otro 3%. Lo que pasa es que si tú lo pones como una... No, pero es que si tú lo pones como una especie de toma y daca, decir, ya, yo estoy dispuesto a que haya 3% de capitalización individual siempre y cuando me apruebe el otro 3%, es no darte cuenta que hay otras alternativas, como se hizo en el gobierno anterior, por ejemplo, con la PGU, que todo el mundo reconoce que es un pilar fundamental que ha aumentado entre 3 a 5 puntos de cotización para los que cotizaban menos. Ya, pero igual es un poco ingenuo pensar eso. Tenemos que tener presente las siguientes cosas. Primero, el ex ministro de la presidenta Bachelet, Osvaldo Andrade, dijo en Radio Duna que lo que estaba detrás, lo que subyacía a la reforma previsional era el poder, que era mucha plata y había que tener poder sobre esa plata. Esa es la discusión. Janet Jara en la Cámara de Diputados dijo,
¿Dónde está el control político a la AFP? Es decir, el control democrático, como le dicen los comunistas. Es decir, ¿dónde yo manejo a la AFP a mi antojo? Tercer lugar, el diputado Winter, cuando dijo, mira, yo si tuviera una varita mágica no pondría ni un solo peso a capitalización individual. Es decir, estamos frente a personas así, frente a personas que el problema no son las bajas pensiones, son las AFP, son la capitalización individual, y por lo tanto también deberíamos preguntarnos si con estas personas se pueden hacer buenas reformas. Bueno, y creo que no se pueden. Y por eso, Juan, es importante entonces que quede claro que esta teoría del buenismo, un poco digo yo, de no, mira, lleguemos a un acuerdo, que está el mejor momento para los acuerdos. Bueno, ¿qué acuerdo? ¿Cuáles son las condiciones que hay con respecto al acuerdo? ¿Cómo lo ves, Agustín Ignacio Iglesias? Sí, a ver, es que sí, yo en realidad estoy de acuerdo con ustedes. Creo que no sé si me lo entiendo o no a mi compañero de banco, Juan Lagos, que como que me dio algún punto, en el sentido de que efectivamente los de otro lado no van a aceptar nada que no les parezca razonable, y eso es un problema. No tenemos posibilidad de llegar a acuerdo, y no precisamente por nosotros, ¿cierto? Sino precisamente por el otro lado. O sea, creo que el historial que contaste sirve mucho para entender eso. Y hoy día estamos en una posición muy distinta a la que ellos estuvieron cuando quisieron escribir su constitución, que echaba todo esto por la borda. O sea, estamos hablando de contexto. Entonces, en ese escenario, yo solamente pongo ese escenario. ¿En qué arena estamos? El 13-0 no es posible. Yo también te lo firmo si supiera que al frente también van a firmarlo, pero tampoco lo van a firmar. Ellos no van a renunciar. Yo no me imagino a nadie del Partido Socialista diciendo, ya, yo renuncio a la posibilidad de solidaridad en pensiones. Yo no me lo imagino. Creo que no hay posibilidad. Entonces, yo tampoco creo que el 3-3 es el camino, para nada. Creo que los que están escuchando entiendan eso. El 3-3 en Piñera se propuso, pero sin PGU. O sea, cuando la ministra Jara dice eso, hace trampa, porque no dice que después hubo un ingreso del Estado a PGU importante. Entonces, yo digo que hay que llegar a un acuerdo. No por el hecho de llegar a acuerdos, eso tenemos una discusión larga sobre eso, pero porque este tema es urgente, es necesario mejorar las pensiones hoy día. Y yo creo que el 6-0, no es futurología, o puede serlo sí, y puedo estar equivocado. Es una convicción de que no hay votos para eso, y eso me parece un problema. Y ese es el desafío que tiene la derecha para llegar a marzo. Ignacio Dulger. La pregunta es, ¿hay acuerdos y hay acuerdos? Porque tú tienes por un lado la discusión que se diría que el 6, que el 3, que el 3, que el 0, pero al final del día la discusión es mucho más amplia de lo que se quiere mostrar. En el fondo, en primer lugar, tú tienes aquí un sector de la población, que lo decía Juan bien patente, o sea, un sector de los representantes de izquierda que no cree en el sistema de capitalización individual. O sea, ellos prácticamente, si pudiesen, eliminan el sistema tal como fue concebido. Lo eliminan, lo sacan de cuajo. Y si es posible, como proponía de hecho Yasna Proboste en su programa presidencial, se utiliza esa plata para, en el fondo, obras públicas. Hay un afán de control en torno a esta cantidad de plata que tiene un sostén económico bien fuerte en este país. De hecho, recordemos que los créditos hipotecarios, en el fondo, a los 30 años desaparecieron con los retiros de los 10%. O sea, ese es el nivel de plata que está involucrada, en el fondo, en todo lo que es la capitalización individual. Entonces, tú tienes ese sector de la población, y si tú realmente quieres llegar a acuerdos con ese sector de la población que no cree en el sistema, tú tienes que hacer muchas concesiones. Lo que nosotros deberíamos estar pidiendo realmente, es, primero que todo, la eficiencia estatal. Porque así como está la cosa, no podemos transformar en lo que pasó en Bolivia en materia de pensiones, no podemos transformar en lo que pasó en Argentina en materia de pensiones, no podemos transformar en lo que es cualquier país de Sudamérica en materia de pensiones. Entonces, al final del día, es muy importante y es muy patente tener presente que si realmente queremos meter en el fondo más plata, si queremos hacer de cierta forma un aumento de capital al Estado, que eso es lo que al final del día se está pidiendo, tenemos que pedirle al Estado que sea responsable con el uso de recursos, usar los recursos de forma responsable. Hoy día se están disparando para cualquier lado. Juan Lagos. Lo único que puedo decir súper cortito es que las prisas pasan y las cagadas quedan. Correcto. Y es importante que se den estos debates para que esté todo sobre la mesa de lo que estamos discutiendo, porque qué bueno saber que si la izquierda entonces no está dispuesta ni siquiera a dar 3-0, bueno, entonces ¿por qué nosotros vamos a estar dispuestos a entregar 3-3? Si esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? El tema de fondo es muy interesante, como lo plantea Juan Lagos, de cuáles son las discusiones que hay detrás, no solamente de la numerología. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos conversando con Juan Leonardo Lagos, Ignacio Dulger y Agustín Iglesias. Quédese que ya volvemos.
regreso en Nuevas Voces. Aquí yo les insisto que también en nuestros comerciales estos panelistas... Pero es más entretenido Nuevas Voces en las comerciales. se ponen a discutir. Podrían transmitir los comerciales. Pero para que veas tú, porque sabemos que estamos absolutamente en vivo conversando con Juan Leonardo Lagos, Ignacio Dulgen y Agustín Iglesias. Otra de las polémicas del día de ayer, que ya pasa a ser como la hojarasca, pero algo de fondo tiene también, fueron las polémicas declaraciones del diputado Diego Ibáñez cuando dijo en su discurso, dirigiéndose a los parlamentarios, ¿cierto?, a los diputados demócratas, que no se dejaran iluminar por la senadora Jimena Rincón, exdirectora de una FP. Ustedes no tienen conflictos de interés. El gobierno sí acogió su propuesta del 3% y 3%, que además se dieron, ¿cierto?, estas declaraciones después de que habían ratificado, ¿cierto?, todos los parlamentarios demócratas que iban a votar a favor de la idea de legislar. Se levantó una trifulca, discusiones, separaron los ministros. Hoy día, de hecho, incluso el ministro Cordero le pegó un raspacacho a Diego Ibáñez diciendo que tenía que emitir disculpas públicas. Pareciera ser que esto, conversábamos también en varios grupos de WhatsApp este tema, y yo decía, mira, yo creo que Diego Ibáñez lo hace porque sabe que da lo mismo. Porque sabe que se van a enojar, pero van a terminar votando los demócratas igual a favor de la idea de legislar. ¿Por qué? Porque probablemente ya hicieron alguna transaca, le entregaron alguna cosa, por lo tanto ya le da lo mismo. Los puede insultar en su cara y van a votar igual con el gobierno. Quiero saber cómo lo ven ustedes. Parto yo para que... Juan Leonardo Lagos. No se victimice. Perdón, para que no se sienta minoría. El trauma de independencia. No estoy más solo que amigo. Oye, yo creo que, a ver, en primer lugar, el contenido de las declaraciones del diputado Ibáñez demuestran que la primera pega que él tuvo, la primera cotización en la AFP fue en el Congreso, es decir, de una ignorancia, de un resentimiento. ¿Cuál es el problema de Jimena Rincón haya sido directora de una AFP? Ningún problema, es decir, demuestra un cierto desarrollo profesional que te lleva a ser director en una compañía importante. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que ese resentimiento, esa ignorancia de cómo se maneja la vida, yo creo que es muy patente aquí. En el sentido de cómo lo dijo el ministro de Justicia de una manera muy sutil, dijo reflexionar disculpas públicas. ¿Qué es reflexionar disculpas públicas? Pide disculpas públicas, impertinente. Es decir, porque eso fue Diego Ibáñez. Fue absolutamente impertinente. Creo que eso es lo menos grave al final. Lo más grave es lo que está de fondo en su discurso, que es un profundo resentimiento y un profundo desconocimiento de cómo funciona la vida. A una persona que fue director de una AFP debería reconocerle cierto conocimiento de la industria, y ese no ha sido el problema de Jimena Rincón. El problema de Jimena Rincón es que se plegó con la abuela Pamela Giles para los retiros junto con Matías Walker. Ese fue el problema de ella. El problema fue empezar a instalar noticias falsas sobre las tablas de mortalidad hace mucho tiempo, porque ahora vemos como si Jimena Rincón fuera casi Margaret Thatcher, ¿no es cierto? Pero en un momento fue la reina del populismo. Yo creo que ahí es donde está el problema. No en la trayectoria laboral de Jimena Rincón, que la tiene a diferencia del diputado Diego Ibáñez, sino que está en las decisiones y en los actos políticos que hizo previamente. Agustín Iglesias. Sí, no, yo creo que Ibáñez es realmente un personaje que usted creo que como director de este programa, no sé si es director o panelista o lo que sea, tiene alguna... Humilde conductor reemplazante. Humilde conductor reemplazante. Yo invitaría a Ibáñez, ojalá todos los días, porque Ibáñez nos regala todo el rato errores, entre comillas. Yo creo que tú lo dijiste, o no, fue Jorge. Yo la verdad es que no sé si lo de Ibáñez es un error. Yo creo que Ibáñez es consciente de lo que está haciendo. Si bien un hombre no con muchas luces, creo yo, en política, no puede ser que esto sea un error tan burdo, una votación tan apretada, tan importante, que saben que en el Senado están 50-50. Yo creo que Ibáñez se da un gustito nomás. O sea, usaba un gustito de hacer como dijo la senadora Rincón, argumentos personales, bajos, ruines y mentirosos, fue lo que dijo Jimena Rincón. Y que yo lo veo siempre en el Consejo Municipal, a mí me lo hacen todo el rato, o sea, y ya se han aburrido con repetirme que soy de la Católica, etcétera, como si eso fuera algo malo. Claro, esa concejala socialista. Sí, porque me dijo que, Tartamú y de la Católica, dígame cuál de los dos es peor. Entonces, esa es la manera... Bien penca la concejala, ¿qué quieren que le diga? Bien penca, no, fue brutal, y bueno, al menos
feliz que fue condenado transversalmente por toda la comuna. Gente de izquierda me llamaba y decía, esto es imperdonable. Me decía, imperdonable, la verdad. Porque dijo, perdón por preguntar este tema, pero dijo que no sé qué es peor, si la mentira o la tartamudez. Claro. Chucha, me acabo de enterar que la tartamudez es algo malo, algo como que yo lo manejara. Pero creo que solamente yo comparto contigo y quiero hacer ese punto, que creo que Ibáñez no comete un error, sea un gustito absurdo y que, bueno, tendrá efecto, veremos ahí en marzo. Don Ignacio Dulger, que además lo puede buscar hoy día en la tercera PM también, sale una notita. Oye, que plancha la foto, después me van a decir que me parezco Lucho Jara, weón. Sé que el periodista de la tercera lo voy a escribir después. Yo creo que él pareció a Pavarotti, no te lo quitas. Oye, en la feria hoy día están diciendo, oye, al Boris, y otro le decía, no, está Pavarotti. Hay hartos compitiendo. Hay harto. Una me pararon una vez, este fue lo mejor, una me pararon, dijeron que era Pancho Rego. Y me felicitaron. Qué grande. Te faltó la guayabera nomás. Me faltó la guayabera. ¿Cómo lo ves tú? Oye, a mí lo que me pasa con Ibáñez es que en el fondo es el mayor representante, por así decirlo, de una de las almas del gobierno que está presente hoy en día. Él estudia en un colegio allá en Quilpué, colegio privado. Él después está en la Católica del Paraíso, universidad también, podríamos decir también que es privada. Él salta de la dirigencia estudiantil, por decirlo de alguna forma, directamente a la política contingente y a ser presidente del partido. O sea, prácticamente él no sabe cómo se rellena una planilla, él no sabe cómo se pagan impuestos realmente, él no sabe cómo se arman una empresa, él no sabe cómo se arma un emprendimiento, él nunca pagó impuestos provisionales, él nunca ha hecho prácticamente la pega que le toca hacer cualquier emprendedor o a cualquier persona que está trabajando y que en el fondo está juntando sus morlacos desde más abajo. Él siempre ha sido un dirigente, él siempre ha estado arriba, él siempre ha tomado decisiones y él siempre ha estado en un buen lugar porque opina bien. Eso es lo que termina pasando un poco con esta gente. Como opina bien, como habla bonito, como tiene redes, como no tiene dificultades para, en el fondo, para poder desempeñarse en la política como algo tan noble en el fondo, como todas estas personas como Gonzalo Inter, como el mismo presidente Gabriel Boric, como Giorgio Jackson, o sea, todo este grupo, toda esta generación de personas que alcanzaron su lugar por hablar bien, porque al final del día eso es en el fondo a lo que se han dedicado, a organizar en el fondo proyectos de protesta y en el fondo ya a hablar bien y armar redes en torno a eso. Y Diego Ibáñez hoy día lo que hace es hacer lo que siempre ha hecho, hablar. Y llamar la atención con su Entonces, claro, le pega en el fondo a Rincón, porque Rincón en el fondo por algún motivo le despierta a esta gente mucha rabia. Pero al final ellos hablan porque están acostumbrados a hablar sin asumir las consecuencias. Nadie los va a echar, nadie los va a reprender, nadie les va a decir algo, oye, yo soy presidente de mi partido, soy diputado, tengo en el fondo tranquilidad por 2 años, yo estoy tranquilo. Y cuando pasan además de la opinión a la acción, queda claro que están absolutamente en desmedro. Claro, ya no ponen solamente, ya no meten la pata, ponen la mano. Quienes tenemos que sufrir la acción del gobierno durante 2 años y 2 meses más contando. Y un día, 2 años y un día. Quiero agradecerle muchísimo a Juan Leonardo Lagos, Ignacio Dulger, precandidato ya alcalde por Peñalolén, y Agustín Iglesias, que ojalá acepte la candidatura por Independencia. Mucho éxito también. Que les vaya muy bien. Los esperamos invitar también dentro de los próximos días. En el verano siempre hay espacio para que conversemos un poquito más. Y usted quédese, porque ya viene Deportes en Agricultura. Nos vemos mañana en nuestra última edición semanal aquí en Nuevas Voces. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chau, chau.